La ingeniería en la segunda mitad del siglo XX tuvo enormes avances que incidieron en prácticamente todos los ámbitos de la vida. Diferentes ramas de la ingeniería generaron inventos de gran trascendencia que cambiaron nuestras concepciones sobre el hombre, su entorno y el universo, además de los grandes cambios que se presentaron en todos los ámbitos de la vida social, económica y política en el mundo. La ingeniería mexicana generó importantes desarrollos que trascendieron a nivel mundial. En 1942, el ingeniero Guillermo González Camarena patentó la televisión a color. Este sistema fue adoptado por la empresa Telesistema Mexicano, después Televisa, para llevar televisión a color a los hogares mexicanos a través de los canales 2, 4, 5 y 8. En 1952 se transmitió por primera vez a color un festival del Día de las Madres, con el apoyo del periódico Excelsior. A nivel comercial, Estados Unidos contaba con su propio sistema, el NTSC, pero la NASA seleccionó el sistema tricromático de secuencias de campos del ingeniero González Camarena para sus viajes espaciales y en especial para las transmisiones en vivo del viaje a la Luna. Los equipos de González Camarena eran más sencillos, ocupaban menos espacio y pesaban menos que los otros, factores prioritarios en el reducido espacio de las naves espaciales. En el periodo de la posguerra, México presentaba un alto crecimiento demográfico, inversiones cada vez mayores en infraestructura productiva, de comunicaciones, de urbanización y dotación de energía. Se abrían nuevos campos para los ingenieros mexicanos. En 1947, Bernardo Quintana Rioja reunió en Ica, Ingenieros Civiles Asociados, un grupo de jóvenes ingenieros civiles, todos ellos menores de 28 años de edad, para iniciar una empresa de construcción que pudiera hacerse cargo de grandes obras públicas, primero en México y luego en todo el mundo. En su primer gran obra, el multifamiliar Miguel Alemán, concluido en 1949, se hizo patente la fructífera colaboración entre arquitectos, ingenieros civiles y maestros de obra. ICA participó también en los cálculos y criterios técnicos de gran parte de la construcción de la ciudad universitaria en 1950, destacando en esta obra las aportaciones del ingeniero Javier Barros Sierra. En 1952 la empresa construyó el multifamiliar Juárez y en 1954 el desarrollo de la infraestructura de Ciudad Satélite. Luego seguiría la construcción de carreteras, plantas hidroeléctricas, puertos marítimos y aeropuertos, el metro, refinerías, plantas industriales y unidades habitacionales. A inicios de los años 50 se implementó un laboratorio de mecánica de suelos, el primero en su género en el país. Estuvo a cargo de Raúl Marsal y Marcos Massari y posteriormente se convirtió en la empresa Geosistemas. Sus trabajos fueron la base del naciente Instituto de Ingeniería de la UNAM y dieron lugar a la importante obra publicada en 1959 por dicho instituto, El subsuelo de la Ciudad de México. En 2016 se reeditó al celebrar los 60 años de la fundación del instituto y se sumó un tercer volumen que reúne los avances del conocimiento sobre el tema. Los autores son Gabriela Obinet, Edgar Méndez y Moisés Juárez. Es decir, que la investigación que se hace en el grupo de geotecnia pues tiene una parte teórica, es decir, desarrollamos soluciones numéricas o analíticas para atacar esos problemas. También hacemos muchas pruebas de laboratorio para estudiar las propiedades básicas de las arcillas, principalmente del valle. Pues cualquier proyecto que surja, generalmente hay una participación del instituto que es una referencia técnica reconocida, ¿no? Entonces, la sección de geotecnia cubre todos estos aspectos, desde los más teóricos, experimentales y aplicaciones, asesorías a problemas tanto de la Ciudad de México como del resto del país. Actualmente se está trabajando en Dos Bocas, por lo que ustedes saben, ¿no?
construcción de la refinería, y hay otros proyectos en todo el país, ¿no? La Torre Latinoamericana, con 181 metros de alto, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, fue por muchos años el edificio más alto de México y Latinoamérica. Para su construcción se hicieron estudios de mecánica de suelos a 50 metros de profundidad, bancos de nivel y piezómetros a diferentes profundidades. El proyecto de cimentación estuvo a cargo del ingeniero veracruzano Leonardo Seebaert, quien participó en más de 670 proyectos nacionales e internacionales, entre los que destacan los edificios colgantes de Seguros Monterrey y Celanese Mexicana. El diseño sísmico de la Torre Latinoamericana, realizado por Nathan Mortimer Newmark, extrapola las condiciones de aceleración con la información que se tiene en California y concluye con el diseño de nuevos elementos estructurales. Esta torre recibió un premio especial del American Institute of Steel Construction después del sismo de 1957, por no haber sufrido daño alguno y por ser el edificio más alto construido fuera de los Estados Unidos, cimentado en un subsuelo difícil y sujeto a intensos y frecuentes sismos. La cimentación se realizó con 361 pilotes de concreto de punta con profundidad de 34 metros que llegan a la capa resistente del subsuelo y una losa de cimentación a manera de cajón que además empotra la torre a una profundidad de 13.50 metros. En 1986, el American Iron and Steel Institute le otorgó a Seebaert un premio por el diseño de su estructura de acero de 43 pisos que ha resistido 5 sismos de gran intensidad. El doctor Leonardo Seebaert introdujo en este diseño por primera vez el concepto de flexibilidad controlada. Construcciones con gran valor histórico abundan en todo el país. Estudios exhaustivos de la mecánica de suelos, de las características del subsuelo y análisis estructurales integrales han ofrecido hasta ahora soluciones acertadas y definen qué hacer en el futuro. En 1956, al mismo tiempo que se instalaba en Ciudad Universitaria la Escuela Nacional de Ingenieros, que pronto tendría una división de estudios de posgrado, antecedente directo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, se iniciaron las actividades del Instituto de Ingeniería. El propósito inicial de este instituto, realizar investigación básica en las diversas ramas de la ingeniería, fructificó al unirse en el proyecto Bernardo Quintana de Ica y Javier Barros Sierra, director entonces de la Escuela Nabor Carrillo y posteriormente rector de la UNAM. Fue así como el Laboratorio de Mecánica de Suelos pasó a formar parte de la universidad. Ica se comprometió a cubrir todos sus gastos el primer año e ir disminuyendo el porcentaje para que, en 1960, la UNAM lo costeara ya en su totalidad. Su primer director fue Fernando Iriart, y los investigadores fundadores fueron Eulalio Juárez Vadillo, Enzo Levi Lattes, Raúl Marsal Córdoba y Emilio Rosenbluth Deutsch. Destacan los estudios de Emilio Rosenbluth Deutsch, de los que se desprendió su método Regla de Deutsch para determinar la respuesta estructural máxima y el empleo de cascarones cilíndricos de concreto reforzado para transmitir la carga de los edificios al suelo, elementos básicos para protección antisísmica. José Luis Sánchez Briviesca dirigió la ampliación del laboratorio de hidráulica en donde fueron creados modelos para estudiar el comportamiento del agua en medios fluviales y marítimos, lo que redundó en la ampliación de la teoría del espectro destinada al diseño de muelles, rompeolas y otras estructuras marítimas. A él se debe también un método de riego por surco
considerando la profundidad reticular que permitió un ahorro de cerca del 50% del agua empleada. A nuestros chicos los traemos al laboratorio para que ellos vean qué tanto se ajusta lo del pizarrón a lo que pasa en la realidad. El agua tiene una gran virtud, que podemos verla circular. Entonces, al verla circular, también le podemos hacer adecuaciones a esta teoría que a veces no puede tomar todo en cuenta, pero hay laboratorios como el que estamos ahorita afortunadamente, y en este laboratorio se le pueden hacer correcciones a la teoría y se le hacen posteriormente recomendaciones de diseño. Aquí el Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, este laboratorio es básicamente de docencia, ¿sí? Entonces es para que los chicos vengan y reproduzcan los fenómenos hidráulicos. Por ejemplo, tenemos una presa con vertedor de canal lateral, que es una obra de excedencia. Entonces los chicos vienen, ven la hora de excedencia, viene el comportamiento y siempre vienen a medir, miden y comparan. Entonces, en esa presa, en esa estructura que simula una presa, el agua descarga a un canal colector y de ahí se va a un canal con una pendiente muy fuerte, porque la idea de una obra de excedencias es sacar el excedente de una presa, ¿sí? No permitir que el agua suba por encima del nivel de la cortina. Tiene una pendiente fuerte y al final tiene lo que se llama una estructura terminal, que es una cubeta deflectora, y lanza el chorro, un tiro parabólico, ¿sí? Para que cuando llegue al río, llegue por encima del río, o sea, golpea el río y no sea que con la velocidad alta socave al río. Entre 1940 y 1967, la población del Distrito Federal pasó de casi 2 millones de habitantes a 7,5 millones, y colonias del Estado de México como Ciudad Satélite, Echegaray y San Mateo se convirtieron en áreas conurbadas. 3/4 partes de esta población se movía en unidades de transporte público a través de más de 230 rutas de camiones que había entonces. Todas las rutas se dirigían hacia el centro y transitaban sobre las mismas calles. Esta concentración de unidades provocaba enormes congestionamientos y la pérdida de 4 millones de horas hombre al día. En 1966 se iniciaron estudios formales para la construcción de las primeras líneas del metro. Un año después, se creó el sistema de transporte colectivo Metro para iniciar la obra. Desde sus orígenes, el metro fue concebido como la base de un sistema complejo de transporte masivo de la ciudad, apoyado por transporte colectivo de superficie, especialmente de autobuses urbanos y de taxis colectivos conocidos popularmente como peceras. Los ingenieros mexicanos tuvieron que resolver problemas provocados por las condiciones del suelo de la ciudad, el espacio reducido de construcción en ciertos tramos y el constante movimiento sísmico en la capital. Para el trazado de sus rutas se hicieron estudios de origen y destino de los principales núcleos de la ciudad y se identificaron las horas de demanda pico. Una vez reunida esta información, se diseñaron los programas de obra, de manejo de recursos y la ruta crítica de los procesos. Dada la alta sismicidad capitalina, se optó por construir estructuras flexibles con sistemas de túnel de cajón y muros de Milán, en los que se abren zanjas para las paredes del túnel. Estas se cuelgan y se dejan fraguar. Posteriormente se realiza una excavación entre ambos muros y se cuela el firme del piso. Por último, se coloca la losa. Se utilizó un sistema de compensación del peso del suelo desplazado, donde el túnel debe pesar lo mismo que el del suelo que se sustrajo. Al mismo tiempo que se ejecutaban las labores en campo, se desarrollaban elementos prefabricados que servirían como juntas. Este novedoso proceso de construcción de la línea 1 del metro fue desarrollado por ingenieros mexicanos para enfrentar las condiciones de espacio que no permitían hacer una excavación normal a cielo abierto. El metro y el drenaje profundo de la Ciudad de México fueron las inversiones públicas urbanas más importantes y relevantes de las últimas décadas del siglo XX en nuestro país. Por eso se han tenido que construir el sistema de drenaje profundo y actualmente el túnel emisor oriente, que está a punto de terminarse. Se habla de que estará listo en julio. Un túnel de 62 kilómetros de largo y 7 metros de diámetro. Una de las grandes obras a nivel mundial, eso se sabe poco en México. Y
Todo esto para poder drenar el agua de la ciudad, evitar que se inunde y pues garantizar que se va a poder seguir operando con el sistema de drenaje, ¿no? Entonces, todos esos trabajos que los realiza la Conagua, por ejemplo, pues requieren muchos estudios y ahí, como investigadores del Instituto de Ingeniería, participamos, asesoramos para definir los procedimientos constructivos, evaluamos las propiedades del suelo, etcétera, y damos recomendaciones, hacemos modelaciones numéricas. O sea, hay una colaboración estrecha entre los laboratorios de la universidad y las instituciones que construyen. En 1965 se instauró el Plan Texcoco, encabezado por los ingenieros Nabor Carrillo y Gerardo Cruikshank, y dirigido por Fernando Iriart. Este plan era una propuesta para solucionar 3 problemas capitales de la cuenca del Valle de México: evitar las inundaciones, resolver el abastecimiento de agua del valle sin recurrir a otras cuencas y detener el hundimiento del suelo de la ciudad. Se encauzaron los ríos de la cuenca hacia el antiguo Baso y se llenaron varios pequeños lagos perfectamente controlados para evitar inundaciones en la ciudad. Desafortunadamente, no se concluyó este plan por falta de recursos que se usaron para la construcción del drenaje profundo de la ciudad. En la segunda mitad del siglo XX, la ingeniería mexicana cobró notoriedad mundial en la construcción de presas. La presa del Infernillo, ubicada en los límites de Michoacán y Guerrero sobre el río Balsas, fue construida en una zona de alta sismicidad que ha requerido de la evaluación permanente del comportamiento dinámico de su estructura. Su objetivo principal es la generación de energía eléctrica, aunque también sirve como embalse para el riego y para el control de avenidas. Consta de una cortina de 149 metros de altura y 350 metros de longitud y está hecha con un enrocamiento que cubre un corazón de arcilla impermeable. Cuenta con una obra de excedencia que puede desfogar 13.800 metros cúbicos por segundo. La presa se puso a prueba en septiembre de 1967 cuando se dieron avenidas de hasta 25.500 metros cúbicos por segundo y solo habían transcurrido 25 días después de sus últimos colados. Durante 5 semanas se desfogaron las descargas del Baso, a las que se sumaron caudales de cuenca propia, con una descarga pico por unas cuantas horas de 11.500 metros cúbicos por segundo. Al término de este esfuerzo se encontró que el cimacio, la losa, la cubeta deflectora y el dentellón de emportamiento de esta no habían sufrido daño alguno. Esta obra mostró una vez más que el concreto de calidad y utilizado con precisión es un material fundamental en las grandes obras de infraestructura. Esta magna obra se realizó por encargo de la Comisión del Río Balsas y tuvo un costo de 55 millones de pesos. Fue construida por ICA, Ingenieros Civiles Asociados, cuyo gerente general era entonces el ingeniero Bernardo Quintana y su director general, el ingeniero Francisco Noreña. Unos años después, la ingeniería de México se enfrentó a uno de sus más grandes retos: la construcción de un sistema de 4 presas sobre el río Grijalva. Las presas de La Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas, el sistema hidroeléctrico más grande del país. Chicoacén fue la tercera en construirse y hoy en día es la presa más importante del país en generación eléctrica. Tiene una altura de 262 metros desde la base y es la 6ª presa más alta del mundo. Chicoacén también se utiliza actualmente para pesca, turismo, práctica de deportes acuáticos,
riego agrícola y obtención de agua para consumo humano. Inicialmente tenía una capacidad instalada de 1.500 megavatios. Posteriormente se le añadieron 3 turbinas con las que alcanza 2.400 megavatios. Está considerada la 4ª planta de generación hidroeléctrica más productiva del mundo. La segunda mitad del siglo se caracterizó por un crecimiento muy importante en la extensión y calidad de los caminos, carreteras y autopistas. En 1950, México contaba con una red de carreteras de 22.000 kilómetros. 10 años después, se habían construido otros 22.500 kilómetros, entre los que sobresalen las carreteras de San Luis Potosí a Piedras Negras, Coahuila, Coatzacoalcos a Salina Cruz, que cruza el istmo de Tehuantepec, y la de Coatzacoalcos a Villahermosa. También se inició el proyecto para comunicar Yucatán con el centro del país. El impulso que dio a estas obras el ingeniero Javier Barros Sierra como secretario de Obras Públicas fue fundamental. Para 1970, México contaba ya con 71.000 kilómetros de carreteras. Más de 1.000 kilómetros de estas eran autopistas y la mitad eran vías de 4 carriles, separados por un camellón o barrera central, como las autopistas México-Querétaro, México-Puebla, Ecatepec-Pirámides, La Pera a Cuautla, Tijuana a Ensenada, Entronque Morelos-Tecámac, Apasco-Irapuato, Guadalajara-Zapotlanejo y Orizaba-Córdoba. A esta red se sumaron los libramientos de Cadereyta y La Piedad, que serían seguidos por muchos más. Entre 1970 y 1983, la red de carreteras alcanzó los 213.000 kilómetros, sumándose la carretera transpeninsular de la península de Baja California. En 1971, el Programa de Caminos Rurales de Acceso se convirtió en el Programa de Caminos de Mano de Obra, que permitió comunicar áreas rurales con caminos principales y convirtió brechas en caminos transitables. Para 1989, el sistema carretero alcanzó los 238.000 kilómetros. De estos, 45.000 correspondían a la red federal, 1.000 kilómetros a autopistas de cuota, 59.000 a caminos estatales alimentadores, 98.000 a caminos rurales y 35.000 a brechas de terracería transitables. 10 años después se había conformado una verdadera y nueva red de comunicación a través de un sistema de autopistas que conectan las diferentes zonas del país mediante 9 rutas troncales: México-Nuevo Laredo, México-Nogales, México-Ciudad Juárez, Matamoros-Cancún, México-Ciudad Hidalgo, Mazatlán-Matamoros, Manzanillo-Tampico, Tuxpan-Acapulco, y el que comprende la ruta Tijuana-Santa Ana y Acuña-Matamoros. En materia de puentes, se construyeron novedosos puentes de tirantes como el Coatzacoalcos II de 1982 y el de Tampico de 1987-88, y puentes de doble volado, en los que se elimina la obra falsa y permiten cruzar grandes barrancas y cauces con aguas permanentes y caudalosas, como los de Barranca Apiaya, Branca Beltrán y El Papagayo. Luego vinieron los puentes con grandes tirantes de cables y torones de acero, como los de Barranca El Zapote, Quetzalapa, Barranca El Cañón y el puente Mezcala Solidaridad. El puente Baluarte Centenario está considerado el puente atirantado más alto del mundo. Existen 2 tipos de concreto: el concreto hidráulico y el concreto asfáltico. El concreto hidráulico, al que nos referimos simplemente como concreto en lo sucesivo, está formado por grava, arena, cemento Portland, agua y aditivos que mejoran su desempeño. El concreto ha formado parte fundamental de la arquitectura y de la ingeniería desde inicios del siglo XX. A lo largo de los años, se le han agregado adaptaciones y tecnologías que lo han hecho cada vez más durable, resistente y versátil. Con la adición del acero, el concreto reforzado se hace más resistente a la tensión,
Con estas nuevas cualidades, prácticamente se le puede dar la forma que se desee, además de que tiene buenas propiedades mecánicas y es más económico que el acero solo. La evolución del concreto permitió dejar de lado procesos artesanales para adoptar modernas técnicas de fabricación de un material con características controladas. Con la incorporación de camiones revolvedores, se puede disponer de grandes cantidades de concreto con una calidad uniforme y controlada. Un camión revolvedor mezcla un camión de arena, un camión de grava y cerca de 2.5 toneladas de cemento, lo que ayuda al constructor a reducir y controlar el tiempo y los costos de su elaboración. Los prefabricados de concreto se usan cada vez más en construcciones como puentes, segundos pisos de vialidades y rascacielos, porque permiten acortar los tiempos en gran parte del proceso y disminuyen sustancialmente los costos. Una aportación mexicana que no se debe olvidar es la de la tridilosa, desarrollada por el ingeniero Heberto Castillo. Consiste en una estructura tridimensional muy ligera y de tablero mixto de acero y concreto, mediante el cual se consigue un notable ahorro en los materiales y una disminución del peso de la estructura. El único proyecto nucleoeléctrico que se ha desarrollado en México es la planta de Laguna Verde, Veracruz, que empezó a operar en 1990. La electricidad se produce por medio de 2 reactores nucleares de agua en ebullición que usan el agua a presión como moderador de neutrones y como refrigerante del núcleo. Actualmente solo trabaja un reactor y utiliza como combustible nuclear uranio-235 enriquecido al 3 o 4%. Su sistema de refrigeración usa el agua del mar aledaña a la planta. Una vez que regresa a su forma líquida en el condensador, el agua recircula al reactor para volver a iniciar el proceso nuevamente. La Comisión Federal de Electricidad afirma que la central nuclear no representa ningún peligro, ya que opera bajo los criterios del Organismo Internacional de Energía Atómica y de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares.